Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Rosario, de cuyas aulas salió ya hace algún tiempo nuestro invitado de hoy, Néstor Calsín, que vive en Puno, en las alturas del Perú, y que es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, y también de Derecho Procesal por el curso que organizó la propia maestría de Rosario, junto con la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares. Es profesor de Derecho Procesal Penal e Investigación Jurídica en la Universidad Alas Peruanas de Puno, y un abogado litigante, particularmente en lo penal, también en su ciudad. Y por supuesto en las ciudades importantes de los alrededores. Néstor Calsín es un hombre al que conocí hace unos años cuando llegó desde Puno para hacer mi maestría, realmente muy dedicado al estudio. Yo voy siguiendo su quehacer en las redes sociales, veo sus presentaciones, sus mensajes. La tarea de estudio que ha encarado Calsín es una tarea encomiable. Cuando hay un curso importante de derecho procesal, no importa el lugar del mundo en el cual se dicte, Calsín hace el esfuerzo necesario para estar presente y abrevar allí lo que fuere menester. En el último curso de Alcalá, yo tuve la oportunidad de compartir con él alguna comensalidad. Ese era un curso que estábamos todos internados en un solo lugar durante 15 días y compartíamos desayuno, almuerzos, meriendas, cenas, y tuve la suerte de estar charlando con Néstor, porque tengo una gran estima y además un gran respeto intelectual, porque veo las cosas lindas que hace. Y lo advertí en su momento, un crítico importante de la jurisprudencia actual. Yo hace años vengo advirtiendo que en el sistema del common law, que se basa en el precedente y que no tiene ley, están yendo hacia una normación legislada. Y en los países de América Latina, que somos de raigambre, de raíz europea continental, somos países que tenemos normas vigentes. Y sin embargo nos estamos yendo hacia la jurisprudencia. Esto viene desde hace años, en principio por el auge de las revistas jurídicas y del afán de publicación de muchos jueces, y así fue creciendo de a poquitito, estoy hablando de 40 o 50 años, un crecimiento inacabable del valor de la jurisprudencia frente a la ley. En los últimos años, y activismo mediante, neoconstitucionalismo mediante, argumentación y ponderación mediante, los jueces se están yendo de la ley. Se están dándole mayor precedencia a lo que ellos dicen que es la ley, a veces en contra de su texto expreso. Una muestra de ello, por ejemplo, son los precedentes importantes que se llaman plenos casatorios en el Perú, que la Suprema Corte de Justicia está haciendo con bastante habitualidad. El otro día tuvimos con Carlos Valdivia Rodríguez un conversatorio criticando el 10º pleno casatorio respecto de la prueba de oficio. Pero es indudable que hay un movimiento en contra de la ley. Hoy el juez activista se precia de si la ley no le gusta y la inaplica. Al decir de Juan Antonio García Amado, si la moral del juez choca con el texto de la ley, aplica su moral, que es propia de él, y se olvida de la ley, que es de todos. Y eso ha generado un movimiento jurisprudencial del cual Néstor Calsín es un severo crítico. Me ha parecido importante, primero por la importancia del tema, segundo por su actualidad,
convocarlo para charlar de esto. Y él me ha propuesto como título de esta conversación una mirada interna al derecho procesal y a su interpretación. Hola Néstor, te recibo con todo gusto y todo afecto en este conversatorio que es tu casa. Quiero que me cuentes el porqué del nombre que has propuesto y me empieces a explicar qué es eso de una mirada interna al derecho procesal. Te escucho con toda atención. Claro, en principio agradecer, maestro, por la invitación y hace posible que nosotros nos podamos expresar de este modo y dar pronto algunas ideas que pueden ser de pronto criticables, pero de algún modo fructífero, porque de ese modo vamos creciendo en todo sentido. ¿El porqué del título? El título Pare, ha dicho básicamente, una cosa importante, mire, no se trata de aceptar todo, en el del disenso sale la verdad, de, la, de tener la paciencia de escuchar un argumento que trata de convencerme, aunque no me convenza, tengo que tener la tolerancia de escucharlo y luego rebatirlo si es que tengo argumentos. Pero en estas conversaciones no puede estar impregnadas de necedad, ¿verdad? Estamos hablando a corazón abierto y de buena fe, diciendo cosas que aunque no se compartan, son cosas para que la gente empiece a pensar en ellas. Con claro, esta a partir de digresión, esos seguí hechos, hablando, maestro, por favor. claro, a partir de esos hechos, lo que nosotros hemos captado de sus enseñanzas en las aulas universitarias es de repensar esa idea inicial a nuevas ideas que nos permitan, sobre todo, en pos del derecho, en pos de la seguridad jurídica, en pos de los derechos fundamentales, en pos de ese proceso que para nosotros, desde la óptica del derecho del garantismo procesal, el proceso como garantía, que me garantiza sobre todo esa igualdad jurídica de esa desigualdad natural que venimos todos, en realidad, el Estado frente a un particular, una gran empresa frente al particular, de tal forma el proceso hace que nosotros seamos iguales frente a todo. Entonces, partiendo de esa parte. Ya respondiendo a la inquietud, maestro, en el sentido de que por qué el título. Generalmente, maestro, en las escuelas, o particularmente en la Facultad de Derecho, siempre se habla de interpretación, pero se habla de una interpretación desde el punto de vista objetivo, pero no subjetivo. Es por eso que el título que hemos denominado es Una mirada interna al intérprete de la ley procesal. Pero para eso, nosotros debemos tomar en cuenta y debemos dejar claro que la figura de la interpretación es un concepto amplio y en consecuencia no es exclusivo de los abogados. Eso que quede bien claro. ¿Por qué? Porque la palabra, o en este caso el término interpretar, es también de uso de los particulares. Y en sentido concreto, tanto la profesora, en este caso Alfonso García Figueroa, o incluso Marina Gascón Avellán, profesoras que fueron maestros en su momento del suscrito, nos han enseñado y nos han dicho de que la palabra interpretación puede ser utilizado por las diversas disciplinas. El médico interpreta, el antropólogo interpreta, o cualquier profesional interpreta. Ojo que en este caso el derecho está vinculado no solamente a la actividad judicial, sino también a la actividad legislativa, a la actividad administrativa. Y como parte introductoria, maestro, quisiera, por ejemplo, nosotros acá en el país venimos viviendo de pronto, para algunos, un rebrote de lo que es pensar distinto y para otros, de pronto, una contradicción en lo que vendría a ser al derecho democrático, entre otros. Nosotros venimos padeciendo básicamente, por ejemplo, de una disolución del Congreso. Venimos padeciendo de una vacancia presidencial. Y como esto ha ido Oye, pero no generando, solamente una vacancia, Néstor, porque el Perú tiene el problema de que tiene un montón de presidentes presos, expresidentes presos, y uno claro, suicidado al punto de estar preso. Una cosa inédita en el mundo, ¿no? claro, entonces justamente, maestro, lo que llama la atención es desde la óptica de la interpretación. En el caso concreto, maestro, en el tema de la disolución del Congreso, por ejemplo, ahí el presidente, ¿qué hizo? Citó esta frase que era la negación fáctica. Ahora, si uno revisa, por ejemplo, la Constitución y con Constitución en mano, esa figura no existe. Porque ¿qué dijeron en ese entonces los legisladores? Dijeron,
Pero el Congreso lo único que puede manifestarse es por sus votos, en consecuencia, ellos tenían que haber votado, en consecuencia, eso es un golpe de Estado. Pero independientemente, maestro, de lo que diga el Ejecutivo o lo que diga el Legislativo, eso es lo que no me preocupa. Lo que más me preocupa es lo que dijo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Al estar disuelto el Congreso, ya no había una persona que lo represente, porque solamente la Constitución establece que habría una comisión permanente. En consecuencia, no había una persona legitimada para interponer un proceso, en este caso se utilizó el proceso competencial. Entonces, si nosotros revisamos el proceso competencial, habría una suerte de falta de legitimidad, pero a pesar de eso, el Tribunal Constitucional admitió la demanda y dio en trámite. Y finalmente, al admitir el trámite de la demanda, lo que se hizo, maestro, es finalmente no decir nada, pero lo que me preocupa es de que como el Tribunal Constitucional, sobre texto de la presión mediática, admite una demanda que era ilegítima. Es decir, faltaba la legitimidad porque no había quien interponga en representación del Congreso. En el caso de la vacancia presidencial, del mismo modo, se advirtió la figura de la incapacidad moral. Esa incapacidad moral que para unos configuraba y para otros no configuraba, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional también es admitir también al trámite a demanda sobre texto, en este caso, ¿de qué? De la presión mediática. ¿Para qué? Para supuestamente dejar en claro de lo que era esa figura de la incapacidad moral. Ahora, reitero, lo que me preocupa no es lo que haya dicho el Ejecutivo, el Legislativo o viceversa. Lo que me preocupa es que el Tribunal Constitucional, pese que no ha habido legitimidad en el primer caso, admite la demanda en contra, a pesar que la norma, en este caso nosotros tenemos un código procesal constitucional, que dice que es legitimado es el titular de cada entidad. Y el proceso competencial, maestro, es cuando dos órganos, ¿no es cierto?, irrumpen las funciones de otro órgano. Sin embargo, en ninguno de estos supuestos, tanto en la vacancia presidencial, tanto en la disolución del Congreso, no se ha visto indicios o por lo menos alguna irrupción de una función extraña o de cualquier poder del Estado. Entonces, esa era la preocupación, haciendo mención de que la figura de la interpretación es una figura también utilizada a nivel legislativo, hasta incluso por parte del Tribunal Constitucional. Bien. Vos ya pusiste el dedo en la llaga. Hablamos del Tribunal Constitucional que, en mi sentir, le ha hecho un daño terrible al Perú, ¿no? En rigor de verdad, los tribunales constitucionales donde existen han hecho mucho daño a la juridicidad local, ¿no? Hablo de Colombia, hablo de Guatemala, hablo del Perú. El Perú es una cosa terrible. Peor es Colombia, ¿no? Pero en los últimos tiempos tengo entendido que, ya que hablaste del Tribunal Constitucional, que ellos han inventado la palabra precedente vinculante, con lo cual, ellos declaran que una decisión de ellos es precedente vinculante y eso es ley para todo el Perú. ¿Es así? Claro, siempre y cuando se precise en la parte resolutiva que tal fundamento de tal número a tal número es vinculante para todos los jueces en su aplicación. O sea que el tribunal se ha convertido en legislador. En palabras de Kelsen, sería como una especie de legislador negativo, incluso con las famosas sentencias de carácter interpretativa, estimatorias, exhortativas, entre otros tipos de subclasificación de sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional en su momento. Pero si el precedente vinculante es obligatorio para los jueces, no es una decisión negativa, es una decisión absoluta positiva. De aquí en más, usted me prueba la ley en tal sentido. Claro, de pronto estaría incluso superponiéndose por encima del órgano legislativo, que es el ente competente para poder legislar. Entonces, esa parte es lo que ahorita en este momento no se entiende, por lo menos, ¿no? Incluso llegando, en este caso, al agravante
al agravante de que el Tribunal Constitucional en algunos casos puede exhortar, por no decir ordenar al legislativo que legisle de tal o cual manera. Bueno, a ver, hemos hablado de la interpretación en términos genéricos. ¿Cuál es la importancia de esto en el proceso ahora? Ya, entonces, mire, si la interpretación visto desde ese modo, en la parte de la interpretación jurídica ya es más complicado aún, porque nada es uniforme, hay para todos los gustos, hay profesores incluso desde que hablan de que el tema de la interpretación es atribuir un significado a la norma, otros dicen no, buscar el significado a la norma, entre otros hay el subjetivismo, el objetivismo, es lo que nos han enseñado a nosotros, por ejemplo, los tipos de interpretadores, la interpretación auténtica, oficial, la doctrinal, la judicial. En consecuencia, lo que sí queremos dejar en claro que la interpretación jurídica, como todo es interpretable, lo que se interpreta son los enunciados normativos. Y cuando decimos enunciados normativos, maestro, hacemos referencia no solamente a la ley, sino también a la jurisprudencia como norma individual o de pronto a los testamentos. Es interpretable, se puede interpretar, por ejemplo, en este caso, Un contrato. digamos, Un contrato. un contrato, una ley, un acto administrativo, entre otros que nosotros lo llamamos como enunciados normativos. Ahora, pero esta famosa institución del derecho procesal, la interpretación jurídica, no es pacífica. Tanto la profesora, en este caso Isabel Infante, por ejemplo, decía de que eso incluso configuraría una ambigüedad de la interpretación. ¿Por qué? Porque hay variadas posiciones desde maestros, por ejemplo, de Giovanni Tarello, por ejemplo, habla de interpretación producto, es decir, una interpretación de actividad, una interpretación de resultado. El profesor, por ejemplo, Wroblewski, habla de interpretación sensu larguísimo, interpretación sensu largo. Entre otros maestros, por ejemplo, de Working, habla de preinterpretación, interpretación y postinterpretación. Y finalmente, también podemos citar al profesor Jan Fomargio, en su receptación, habla de una interpretación de actividad no ética y una interpretación de actividad dionoética. Entonces, con todo ese bagaje y sin olvidar el aporte, por ejemplo, de las escuelas formalistas, ya sean los formalistas franceses, los formalistas alemanes o los formalistas, en este caso, norteamericanos, y con su contracorriente, como por ejemplo la escuela del exegi, la escuela científica, la jurisprudencia de conceptos, entre otros. Entonces, todo ese aporte, todo ese bagaje teórico que influye finalmente en estos tiempos hace que la interpretación no sea, por ejemplo, algo distinguible en su estructura, en su característica, y sea esto uniforme al momento de llegar a definir la interpretación. Más bien hace y se vuelve, y de esto ha sido de pronto el que ha capitalizado bien esta información, es el neoconstitucionalismo, que ahora nos viene a hablar de principios, reglas, en este caso hablar de principios de mandatos de optimización, incluso la derrotabilidad del derecho. Entonces, esa no pacificidad en poder determinar qué verdaderamente es la interpretación hace imposible que hoy en día sí estemos seguros de saber de que nada es muy claro en el tema de la interpretación. Ahora, otra de las discusiones, maestro... Oye, me estás mostrando un cuadro que decepciona, ¿no? Un cuadro que asusta. Porque con tantas interpretaciones acerca de la interpretación, hemos caído en un plano de un subjetivismo absoluto. Y cada uno dice lo que quiere. Y cuando cada juez dice cuando estos son jueces y cada juez dice lo que quiere, de verdad la ley ha desaparecido. Si la ley es una y puede ser interpretada por 10 jueces y los 10 jueces dicen lo que quieren respecto de la ley, socapa de que la interpretan del modo que vos quieras, con su propia subjetividad, por supuesto, son hombres al fin. De hecho, no tenemos ley, que es lo que a vos te está molestando mucho. No sabés qué decirle a un cliente. Nosotros salimos adelante, lo ganamos, seguimos y no sabes nunca qué decirle.
porque no sabes cómo va a terminar, qué van a decir los jueces, cómo va a terminar saliendo por peteneras el Tribunal Constitucional. Eso a mí me asusta, eso a mí me asusta. Yo creo que a todos nos debe asustar porque de pronto uno ya no sabe, digamos, cuál es, digamos, como lo antes se denominaba como la previsibilidad, ¿no? Algo podría ser ahora, por ejemplo, de que nosotros incluso no sabemos en qué casos o cuándo se debe interpretar una norma, o solamente se debe interpretar la norma porque todo es interpretable, o dependiendo solamente cuando encontremos algún vacío, oscuridad o ambigüedad, o esos que llaman los filósofos, esa zona de penumbra, ¿no es cierto? No sabemos en qué casos ya uno debe interpretar la norma. Entonces, para ello, sin ir más allá, incluso el profesor Luis Recasel Siches habla de que la interpretación es una institución por el cual ningún sistema jurídico puede persistir sin interpretación. Razón por la cual incluso hay profesores que hablan y dicen de que sí tiene que todo es interpretable, todas las normas son interpretables, la discusión. Es decir, hay un sector que dice de que todo es interpretable, hay un pequeño sector que dice que no, solo en algunos casos cuando el intérprete está en esa zona de penumbra o esa zona de oscuridad. Entonces, esa es la otra discusión que trae a colación el tema de la interpretación. Y ojo que también ahí, al ser una actividad interpretativa, la actividad judicial, entra a tallar el activismo judicial. Y el activismo judicial que en estos tiempos ha ganado muchos adeptos, ya sea por tener de pronto una retórica de pronto muy aglutinadora. ¿Por qué? Porque de justicia y de verdad, si la gente claro, tiene de una... justicia y de verdad, haciendo creer que la justicia debe aplicarse en absoluto, no en relativo, porque no se precisa a qué justicia, porque la justicia mía, la justicia de quién, o la justicia del ganador, la justicia del perdedor, o la justicia vista de votos. Por ejemplo, si en primera instancia al tipo que le deben devolver la casa no le devuelve, entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De la justicia del ganador o de la justicia del perdedor? Porque si nosotros somos los abogados del perdedor, lógicamente esa justicia vista va a ser injusticia para el perdedor y justicia para el ganador. Esto puede ir en apelación y de pronto la sala puede revocar eso. Y ahí cambia el escenario, lo que para nosotros era injusto, ahora es justo. Y eso incluso en vía extraordinario o extraordinariamente podría ir a la Suprema. Y la Suprema de un porrazo declara la nulidad o de pronto puede confirmar, varía la figura y ya no sabemos a qué justicia estamos refiriéndonos, de una justicia absoluta o una justicia según los votos o quienes vean la justicia. Oye, estamos hablando de una relatividad extraordinaria de la justicia, del concepto justicia, ¿no? Pero para esto debe tener incidencia, y notable incidencia, la concepción del derecho que tenga el intérprete que interpreta. Porque no es lo mismo interpretar una norma desde la dogmática que desde el trialismo, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? A ver, justamente, maestro, en el tema esto de la interpretación, si bien es cierto, con esos vacíos y con ese desarrollo teórico en lo que es la interpretación, por lo menos para el derecho continental se ha desarrollado, por ejemplo, 3 teorías. La primera de ellas, por ejemplo, es el objetivismo. La segunda de ellas es el subjetivismo y finalmente, como siempre en el derecho, estilamos no ir ni a derecha ni a izquierda, encontramos un término medio. Entonces, ¿cómo piensa un subjetivista o un objetivista? El objetivista, básicamente de la óptica de la concepción objetivista, dice, ¿qué es interpretar? Interpretar es buscar, indagar lo que dijo el legislador, es decir, buscar la voluntad del legislador. Buscamos cuál fue o qué quiso decir el legislador en la norma. Sin embargo, el subjetivista dice que no, el legislador no ha puesto ningún significado en la norma, sino es el intérprete es el que va a atribuir el sentido o el significado
de la norma. Entonces, si nosotros visualizamos esa figura, hay una diferencia abismal entre uno y otro. En el primero, es una teoría en la cual cree que la norma ya tiene un significado, es decir, el legislador previamente ya puso cuál es el sentido y cuál es el real significado de esa norma. Entonces, Porque lo que eso hace el nació intérprete, por una necesidad histórica. ¿Qué pasó en la historia para que la norma se dictare? ¿Qué pasó? Entonces voy a ese tipo de interpretación. Voy a ver por qué se dictó la norma, para qué y quién la dictó. ¿Cuál fue la concepción filosófica, política, ideológica del legislador que hizo eso? Esa interpretación es la objetiva. Después me voy para atrás, ¿no es cierto? claro, desde luego, y seguramente la cuestión filosófica, maestro, es por ejemplo, por la forma de cómo en la Revolución Francesa se tuvo que tomar el poder. Recordemos que históricamente, de que cuando los franceses realizan la Revolución Francesa, valga la precisión o la redundancia, ellos le quitan el poder al rey y se le entregan al pueblo. Y el pueblo, reunidos, crean una asamblea y la asamblea y la máxima función que tiene la asamblea es realizar la ley, y al ser la ley es la máxima expresión del pueblo. A diferencia de la Revolución Americana o norteamericana, no, ellos no le quitan el poder al rey, sino le dicen, la vamos a administrar. Entonces, es por eso que si nosotros, básicamente todos los países de este lado de América, es decir, los sudamericanos, hablamos por lo menos, tenemos una descendencia latino, americanos en conjunto, tenemos que la máxima expresión es la ley. Ahora, pero eso se está perdiéndose en el tiempo, incluso A ver, hoy en día, pare un poquito claro, para que nos está escuchando no se pierda. La Revolución Francesa socapa de que le da el poder al pueblo de verdad, la absorben los que dirigen la revolución. Robespierre, Danton, Marat, ¿verdad? Hay una suerte de perversión detrás, pero hemos comprado el discurso políticamente correcto que de eso cayó al pueblo y que al rey se lo suplantó. Y tenés razón, pero hay que explicar el por qué tenés razón respecto de la revolución sudamericana. Los países latinos que venimos de España, en los comienzos del siglo XIX, está gobernando España un hermano de Napoleón. El rey ha caído, la España francesa, José Napoleón, el Pepe Botella, que da una constitución en España, en ese tiempo se da una constitución. Atención, los pueblos americanos lo que hacen es no apartarse del reinado borbónico, sino tomar el gobierno a nombre del rey. Es decir, evitarlo a Napoleón y tomar el gobierno a nombre de los Borbones. Por eso no fue una revolución independentista. En la Argentina eso ocurre en 1810 y la independencia en 1816. Nosotros festejamos el 25 de mayo y el día importante es el 9 de julio. Lo otro fue una toma de administración, has dicho una cosa muy importante, y eso hay que recalcarla para entender lo que estamos diciendo. claro, entonces mire, entonces eso hace de que el modo de ver la interpretación se vuelva finalmente objetivo. Y la otra contracorriente que viene a ser los subjetivistas, sin embargo, ellos no. Ellos, por ejemplo, son de la posición de que es el intérprete quien debe asignar un determinado valor. Y esa parte, lo que seguramente han capitalizado bien, por ejemplo, los que defienden la posición del neoconstitucionalismo. Porque a la larga, los neoconstitucionalistas, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo de que una norma vale solamente en la medida que el intérprete cree que valga. ¿Por qué? A ver, tomando la palabra del profesor García Amado, nosotros, por ejemplo, podemos decir, él es un vertiente crítico a la ponderación. ¿Por qué? Y una de las críticas que hace a la ponderación es básicamente porque la teoría de Alexis es circular, porque hasta ahora no sabemos nosotros finalmente, con constitución en mano, qué es una regla o qué es un principio. Y la pregunta es,
cuando estamos frente a un principio, cuando supuestamente se pondera, y cuando estamos frente a una regla, cuando se subsume, y cuando sabemos que la regla se subsume, cuando es una regla, y cuando es que el principio se pondera, cuando se pondera. Entonces, eso hace como el perro que se muerde de la cola, finalmente es de nunca acabar. Y eso hace posible, incluso, creo yo, desde mi perspectiva, el triunfo del derecho, o en este caso el trialismo del derecho, en el cual se cree que los valores están de pronto equiparados o por encima incluso de la ley. Ahora la pregunta es, ¿pero valores de quién? La Constitución, al ser una Constitución pluralista, se admite la libertad de religión, la libertad de credo, la libertad, en este caso, las ideas del pro aborto, no aborto, entre otras figuras. Entonces, uno se pregunta y dice, pero ¿la moral de quién? La moral del que está en contra del aborto, a favor del aborto, ¿de quién? Entonces, creo yo que la Constitución lo que hace es albergar la moral de todos. La moral de todos, en consecuencia, la moral no puede supeditar a la ley. Y los neoconstitucionalistas nos están diciendo de que la moral, ¿pero la moral de quién? De pronto, viendo la situación de cómo viene dándose, parece que la moral del intérprete, porque finalmente el intérprete decide cuál es la moral a aplicarse. Oye, eso lo ha destruido García Amado, ¿no? Si escuchaste los primeros conversatorios míos cuando hablé de proceso y república, proceso de ponderación, proceso de argumentación, García Amado es terrible en la destrucción de todo esto, ¿no? Pero además, a mí me gusta mucho lo que dice y cómo lo dice, porque yo tengo la impresión de que el neoconstitucionalismo, que es la desinterpretación de la ley exacerbada por los tribunales constitucionales, valga la frase que estoy diciendo, ha causado en América Latina una sensación de absoluta inseguridad. Acabas de hablar vos de la previsibilidad. Nada es predecible en el derecho. Absolutamente nada. Si un juez puede decir sí o no, es posible que diga ni, que diga buscando un juego de palabras, o que diga verde. Es decir, el juez ya no se siente vinculado a la ley, no la respeta. Y eso es terrible. Claro, maestro, incluso ahí nos venden a nosotros la idea de que la jurisprudencia sirve para resolver otros casos. Y si nosotros la analizamos a la jurisprudencia, por ejemplo, un pequeño ejemplo, a ver, digamos, si en un determinado caso, digamos, un hurto se realiza de día, en un segundo caso, ese mismo hurto se realiza de noche. En el primer caso, de pronto ese hurto se realiza de la manera más engañosa, es decir, aprovechándome del ardid del que comete el delito y de la desventaja del desconocimiento de la víctima. En este segundo no, aprovechándome durante la noche y encima lo hurtado supera en mayor cantidad. Entonces, basta que haya cambiado alguno de los elementos de este caso respecto de este caso, ya la jurisprudencia sentada en este segundo caso ya no va a ser aplicable a este primer caso. Y finalmente las jurisprudencias llegan a ser solamente como una especie de diccionario de conceptos, en el cual solamente se dice de que tal institución o tal, digamos, figura procesal se debe definir de tal o cual manera, pero no dice de qué forma esta sentencia dada para este segundo caso viene a ser, en este caso, para resolver este primer caso, pese que, de acuerdo a cómo lo narro, vendría a ser un hecho de hurto en ambos casos, pero con distinto matiz, con distinto caso, de pronto por la voluntad, en este caso del autor, o en este caso por la otra voluntad del autor. Oye, a tu modo de ver, ¿cuál sería la interpretación sensata, la interpretación razonable en materia procesal? A ver, en materia procesal, creo yo, la interpretación sensata es la que debe ser, en la que debe darse
en este caso con un mínimo de racionalidad, pero de manera respetando los cánones y los métodos de interpretación. ¿Por qué? Si nosotros analizamos la misma obra de Hans Kelsen, hace una distinción de interpretación auténtica, interpretación no auténtica. Y la interpretación auténtica es la que se da, dice, al momento de aplicar el derecho. ¿Y por quiénes? Por los aplicadores del derecho. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo nosotros hacemos, maestro, que finalmente el intérprete no plasme sus prejuicios, sus circunstancias? Recordemos que Ortega y Gasset hablaba, por ejemplo, en su obra Las Meditaciones del Quijote, al decirnos de que el hombre de por sí ya está cargado, ¿no es cierto?, de sus circunstancias, sus prejuicios, de la escuela donde estudió, la madre que tuvo, la religión que profesó, las influencias que este señor ha recibido. Entonces, cuando los neoconstitucionalistas nos dicen que el intérprete está abiertamente para decidir de cuál principio tomar a un determinado caso, nos están diciendo de que el intérprete está en esa libre vía de poder aplicar lo que le venga subjetivamente en gana. Entonces, para evitar eso, para mi honesto entender, la interpretación debe ser una interpretación de racionalidad mínima, respetando los cánones o métodos de interpretación, pero sobre todo salvaguardando la seguridad jurídica y la legalidad. Oye, todo esto en el Perú, de esto no se habla en el Perú, ¿no? Hay una vieja película argentina, trabajaba Graciela Borges, se llama De esto no se habla. En el Perú actual de esto no se habla. Por tanto, si vos lo enseñás en la Facultad de Puno a esto, vos hablás de este tema para tus alumnos. No, sí, hablamos mucho y demasiado, incluso, maestro, nosotros podemos atrevernos a decir de que poco o nada se estructura el tema de interpretación, incluso en las concepciones del derecho, porque a veces de interpretación, ¿qué sabemos? Solamente sabemos de que es buscar el sentido de la norma, pero más allá no sabemos. Por eso es que de pronto en este conversatorio lo que se ha querido tratar es lo que casi todo el mundo calla, ¿no? Y lo que decía Ortega y Gasset, reitero, en su momento, porque nosotros somos una construcción de puro prejuicios, de pura ideología, y el derecho es puro prejuicio, pura ideología. En consecuencia, el intérprete, finalmente el intérprete no puede soslayarse, el intérprete no puede apartarse de sus prejuicios al momento de interpretar la norma. Y eso explica que algunos casos, por ejemplo, maestro, a manera de comentario, acá en el Perú, por ejemplo, venimos sufriendo o hemos venido sufriendo, por ejemplo, de que los jueces estén mandando a diestra y siniestra prisiones preventivas. Y eso siempre ha sido así. O sea, las prisiones preventivas, desde que tengo uso de razón, siempre ha sido así. Pero cuando empezó a llamar la atención a los grandes, cuando se empezó a mandar a los grandes, a los presidentes. Entonces ahí sí sacaron el grito al cielo y dijeron, oh no, acá lo que tiene que primar es la libertad antes que la prisión. Acá tiene que primar, en este caso, la regla que es la libertad. ¿Y cuál es la excepción? Estar en prisión. Pero uno se pregunta y analiza y dice, pero es que acaso ellos, los que gritaron ahora al cielo, cuando a Juan Pérez o a Perico Los Palotes, al vecino de la esquina, al vendedor del barrio, no sé, a X personas se le mandaba prisión preventiva? No, ahí no decía nada, ahí no decía si era abuso la prisión preventiva. Pero ahora sí, ¿por qué? Cuando ya se empieza a tocar criollamente a los peces gordos. Es cierto, ¿no? Pero el caso de tu prisión preventiva es absurdo y horroroso, ¿no? Porque conforme tu ley peruana, el juez puede decretar una prisión preventiva de hasta 36 meses, prorrogable por otros 12. Es decir, si yo tengo un estado de inocencia constitucionalmente hablando, y el mayor valor que consagra la Constitución es mi libertad, y yo tengo que ir preso preventivamente para saber si debo estar preso, ¿a título de qué?
En Perú me ponen preso 3 o 4 años para saber si debo estar preso. Es monstruoso, porque una vez que vos tenés 3 años de prisión preventiva, aunque seas inocente, vas a terminar siendo siempre condenado. Te van a dar por cumplida la pena con los 3 años y te van a mandar a tu casa, porque si no el Estado tendría que pagar cuantiosas indemnizaciones. Y no hay juez que lo haga eso. Es decir, a mí me gusta decir que yo no soy políticamente correcto, ¿no? Pero esto hay que señalarlo, vas puesto el dedo en la llaga. Es una miasma muy difícil de levantar para el Perú. Una prisión preventiva de 4 años. Y te la ponen así, con 2 palabritas. Yo sigo mucho el canal Legis Perú con los juicios por la noche, ¿no? Y veo azorado las cosas, cómo se justifica una prisión preventiva. Porque empezó a hablarse de los presidentes, pero se la meten a cualquier tipo porque, por cualquier cosa. Y meterlo en las abyectas cárceles americanas. No conozco las cárceles peruanas, pero sí conozco la de Tegucigalpa, conozco la de Asunción, la de mi ciudad. Son terribles. Claro, Son lugares abyectos. ¿Cómo le rezarces a un señor que estuvo 3 años preso en esos lugares con las cosas inimaginables que le puede pasar ahí adentro? para algunos dirían, ese es el costo de la administración de justicia, que por obvias razones no hay forma de poder resarcir. Hay gente que piensa que una indemnización, pero tendríamos que probarla para sentir en carne y hueso qué se siente estar encerrado, no sé, 36 meses en prisión preventiva. Y ojo que hoy en día, pues ese tema de la pandemia incluso, se han desnudado varias cosas, se han caído varias, digamos, creencias que teníamos. Por lo menos en el Perú sufrimos de esa parte, ¿no? En tanto en la salud, en otras, y peor, pues todavía en un sistema carcelario, ¿no? Si ya de por sí los ciudadanos de a pie sufrimos el desabastecimiento de nuestros hospitales, ya pues ya nos podemos imaginar cómo es el sistema de salud dentro de los establecimientos penitenciarios. Entonces, no sé, es que tendríamos que hacer una refundación, creo yo, de la República para poder de pronto entrar en conciencia y al haber entrar en conciencia y verificar en qué o qué estamos haciendo mal o qué estamos pagando, porque finalmente nuestros gobernantes son peruanos, o sea, no me explico por qué, siendo peruanos, o de pronto hablando en genérico, digamos, siendo sudamericanos, no ponemos, digamos, los problemas en su lugar y podemos de pronto no resolverlos, de pronto amilanarnos de algún modo para que esto sea, digamos, visto como algo fructífero para el ciudadano de a pie, sobre todo, ¿no? Oye, Néstor, yo quiero decir que estoy orgulloso de vos. Yo tengo por Puno una singular atracción. He tenido exalumnos en mi maestría que son todos abogados importantes en el Perú, ¿no? Estoy hablando de Johan Camargo, de Dante Mamani, de Néstor Henry Miranda, de Raúl Arcos Cotrado, de vos. Todos están trascendiendo en el Perú. Y todos son de Puno. Yo a Puno he ido varias veces, tengo la suerte, la dicha de que mi primer doctorado honoris causa lo recibí de tu Universidad de Alas Peruanas de Puno. Y a partir de allí he estado 3 o 4 veces en Puno y veo que la juridicidad puneña es distinta a la del resto del Perú. No es habitual que un hombre de tu edad pueda hablar de las cosas que estás hablando vos, que trasciende la simple anécdota de la ley. El artículo tanto, esta es la clase cualquiera de un profesor peruano. Me explica qué dice el artículo, que yo lo puedo ver, lo leo yo, ¿no es cierto? Pero filosofar acerca del proceso o hablar de los métodos de interpretación y criticarlos es una cosa que requiere de paciencia, de estudio, de muchas cosas, ¿no?
Por eso te felicito y te agradezco esta charla conmigo, porque muestra cómo las ganas de estudiar, la vocación por estas cosas, hacen que un abogado pueda trascender en el nivel que supera la simple litigación. Oye, Néstor, estamos ya en la hora. Te dejo un minuto para un mensaje tuyo de la juridicidad de tu país o de tu ciudad. Sí, en principio siempre el agradecimiento de por medio. Yo creo que sin el esfuerzo, creo que también el esfuerzo que hace usted para invitarnos a todos los que de algún modo conocemos la Escuela de Garantismo Procesal y estamos comprometidos para difundirlo. Recuerdo esas clases de la maestría allá en Rosario y creo que son inolvidables, y sobre todo la comensalidad. Entonces, de esas cosas uno nunca se olvida. Ya finalmente yo lo que podría decir es que esos temas de la interpretación, seguramente, como le digo, la postura mía no es hacer ni convencer a nadie, sino solamente expresar lo que uno piensa y siente, por ejemplo, en esa forma de poder concebir, porque uno es litigante, uno no entiende a veces por qué el juez A resuelve de tal forma que el juez B, y pese a estar en un solo juzgado. Entonces, uno no entiende y finalmente lleva y cava más adentro y se encuentra con los prejuicios y circunstancias que bien hablaba en este caso y que también lo fortalece el profesor García Amado, porque finalmente el intérprete siempre va a resolver o casi siempre va a resolver con sus prejuicios o circunstancias, ¿no? Entonces el mensaje es de que esto que cada día sea más mejor, de pronto criticable, pero que de alguna forma nos sirva a nosotros para poder seguir adelante. Néstor, te mando un abrazo con todo mi agradecimiento. Hasta siempre y hasta pronto. El mismo Gracias por modo, un todo. abrazo desde el Perú y ojalá nos podamos encontrar en una oportunidad nuevamente y compartir de pronto una charla u otra charla, un seminario o algo por el estilo, maestro. Que Dios te oiga, Néstor, ¿eh? Que Dios te oiga.